Bienvenidos a El Portal, donde las fronteras de la conciencia se expanden. Un lugar para quienes quieren sumergirse en los misterios de la mente, para aquellos que intuyen que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, Psicología de otra dimensión, segunda temporada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de El Portal. Bueno, acá estamos, después de un tiempo que me tomé desde el último capítulo de la primera temporada, donde preparé y tengo preparados varios temas que, bueno, me parecen muy interesantes y van a seguir profundizando en lo que estuvimos transmitiendo en la primera temporada. Hoy elegí un tema que viene de lo que escucho en mi experiencia. Uno como psicólogo siempre tiene que interesarse, preguntar por las experiencias anteriores que tuvo el paciente para entender qué pasó. Puede haber habido abandonos, puede ser un tratamiento que duró un tiempo y funcionó, puede ser un tratamiento que terminó en su momento de común acuerdo. Y todas esas cuestiones hablan muchas veces de qué sirve, qué no, qué problemas se encontraron. Y bueno, una de las cosas que me encuentro, no solo hablando con los pacientes, sino surgen con las personas, son las malas experiencias en terapia, donde alguien se encontró con algo que realmente no era lo que esperaba, que lo alejó, lo ahuyentó de la terapia. Y bueno, si bien hay muchas razones por las que eso puede pasar, en este caso vamos a hablar de un tema que es bastante delicado. Hay una cierta imagen de que el psicólogo tiene unas cualidades, se esperan ciertas cosas, ¿no? Se espera seriedad, se espera profesionalismo y se espera en general conocimiento. Pero bueno, hablamos de algo tan complejo como es la salud mental humana y es una tarea que realmente no es para cualquiera, no es fácil de hacer. Y así es que, como en todo, nos encontramos profesionales que no son buenos o como que en algún momento no están a la altura de las demandas, de las exigencias que tiene tratar una persona, quizás más adelante lo puedan estar, o de personas que quizás más allá de lo profesional, a nivel personal, personalidad o de su momento, también llevan varios problemas a lo que es un tratamiento. Y el gran problema con esto es que una persona hace mucho por empezar un tratamiento, es aceptar que se necesita ayuda, es aceptar que se le van a contar cosas muy íntimas a alguien que en principio es un extraño y que no hay por qué confiar. Y obviamente se pone dinero, tiempo y esperanzas realmente en mejorar. Y es lamentable, es muy triste cuando por errores graves de psicólogos se frustró una experiencia y quizás esa persona no lo volvió a buscar pensando que eso era lo único que iba a encontrar o no entendiendo que eso era un error y que en otras situaciones no le iba a pasar. Obviamente hay mucho desconocimiento, hay poca transmisión de estas cuestiones a nivel masivo para la gente y bueno, un poco la idea de este programa es ayudar con eso a pensar sobre esas experiencias. Entonces esto, bueno, viene de las cuestiones que escucho más a menudo, de las percepciones de los pacientes y de las personas. Un clásico que nunca falta es quien dice que el psicólogo no le hablaba. Muchas personas me contaron que pasaron una terapia meses, incluso años, con un terapeuta que apenas le decía alguna cosa, que se quedaba mucho tiempo callado, que incluso llegan a pedirle por favor que les diga algo y este se mantiene en esa postura. Y bueno, acá hay dos cuestiones importantes. Primero que esto es parte de una técnica que es el psicoanálisis, pero de una variante que se le llama ortodoxa, clásica, antigua en cierto sentido, pero que con sus fundamentos muchos la mantienen hasta hoy en día y obviamente tienen sus resultados, pero es una técnica no adecuada para muchas personas que buscan algo que no sientan distante, frío, sino un espacio más cálido, un espacio de confianza, un espacio de donde haya intercambio y se encuentran con esto y muchas veces, inclusive como decía, siguen mucho tiempo porque quizás tienen voluntad de cambio y ven cosas positivas porque las hay, suelen ser terapias donde las interpretaciones son
muy agudas, profundas, pero faltan otros aspectos que para muchas personas no resultan. Y justamente por no saberlo, se sorprenden al encontrarse otro tipo de terapeutas con enfoques más cálidos, más centrados en la relación, más en que sea un intercambio, como por lo menos, por ejemplo, es el que yo sostengo y con el que yo trabajo. Otro punto importante es que a veces cuentan las personas que el terapeuta decía cosas desubicadas, cosas que lo incomodaban, una sensación de algo que acá no es lo que espero, de un espacio de seriedad, de escucha. Me han contado, por ejemplo, de un terapeuta que le decía a la persona que le contaba sus historias sobre lo que le pasa con otras personas, que les decía, no, bueno, pero este es un idiota, este es un estúpido, lo tenés que dejar o no tenés que verlo más. Bueno, son cuestiones que no condicen con lo que se espera de un terapeuta, que es que tenga cierta mesura en lo que dice, que cuando dice algo firme sea por alguna razón en particular, pero no que se parezca a lo que puede decir un amigo o cualquier otra persona. A veces esa sensación de incomodidades quizás se hable de un terapeuta que no tiene claro esta posición de profesionalismo o por su personalidad no la mantiene y bueno, termina incomodando y haciendo que muchas personas se vayan muy angustiadas de un tratamiento. Otra que viene en este sentido es cuando te dicen que el terapeuta les dijo algo terrible, algo muy fuerte. Por ejemplo, esto que te pasa, esta patología la vas a tener toda la vida. Y si bien intervenciones así pueden tener sentido en algún momento, siempre el terapeuta tiene que chequear si dijo algo tan enfático y tan fuerte a ver cómo le cayó a la persona. Y muchas veces han llegado personas a hacer tratamiento conmigo diciéndome, no, el psicólogo anterior me dijo que tengo esto y que esto es para toda la vida y que no va a cambiar, cuestión con la que yo discrepo. Si conocen y me escucharon en otros programas sabrán que apuesto mucho al cambio y mi experiencia me indica que eso es así y realmente muchas veces hay cambios espectaculares y que nunca otro tiene que ser quien defina que esto que te pasa no va a cambiar nunca, salvo, como digo, en situaciones particulares donde quizás dar un diagnóstico y hablar de la severidad de ese diagnóstico apunte más que nada a que se tome conciencia de medidas que hay que tomar y no se están tomando, pero claramente a nivel general no es algo que corresponda hacer. Otro punto que muchas personas comentan es haberse sentido juzgados. Y esto tiene que ver con que un aspecto importantísimo del espacio terapia es que sea un espacio donde uno puede decir lo que sea que piensa, aunque a veces cuesta igual, pero donde uno siente que puede decir lo que sea, que puede contar algo que hizo, que puede contar un pensamiento que tiene y que no va a ser juzgado. Y esto obviamente es muy difícil para muchas personas en el lugar de psicólogos, porque hay que tener cierta capacidad de neutralidad, ¿no? Y esto quiere decir aceptar distintos estilos de vida, distintas formas de pensar y no involucrarse en eso emocionalmente, ¿no? Sino escuchar y respetar y conocer la historia y lo que le pasa al paciente. Hay psicólogos que dentro de esto dan sus opiniones constantemente, incluso sobre temas de política, sociales. El año pasado, por ejemplo, y en la actualidad, que está siendo un momento tan movilizante en cuanto a lo que está pasando en el mundo, ha habido muchos casos de terapeutas que ponen su opinión por sobre lo que el paciente piensa y le pasa. Y eso es muy dañino porque el paciente va a terminar no confiando, pensando que se tiene que guardar cosas. Este es un tema muy amplio que es para tratar aparte inclusive, pero la apertura mental acá juega mucho y afecta mucho cuando esto falta de una forma grave. Y hay que aclarar que las opiniones pueden estar, puede haber intercambios de opiniones sobre ciertos temas, depende del estilo del terapeuta, eso puede ser parte, pero nunca tiene que ser algo que sea protagonista, que sea tan clara la opinión del terapeuta sobre algún tema que el paciente diga tengo miedo de hablar de esto o no tengo confianza de hablar de esto, me lo voy a tener que guardar para mí. Otro punto lo resumo en la frase miraba todo el tiempo el reloj. Me ha pasado muchas veces de escuchar la sensación de que el terapeuta está pensando más en que termine la sesión, en irse, que en estar ahí. Y si bien esto puede ser producto de un malentendido, después vamos a retomar ese tema, muchas veces el profesional, o no tan profesional,
transmite la sensación de que no está interesado, ¿no? Y esto se relaciona con otras situaciones que también se dice, que no me escucha, tengo la sensación de que está ahí, pero no me está escuchando realmente, no se está interesando realmente. O incluso también terapeutas que hablan mucho de sí mismos. De nuevo, quizás de sus opiniones, pero más de sus vivencias, que parecen más interesados en hablar y en decir lo que piensan que en escuchar. Y ahí está faltando una cualidad que es fundamental, que es la empatía. Es captar qué le está pasando al otro, captar si algo lo está incomodando y principalmente buscar hacerlo sentir que lo que está diciendo es importante, porque es su espacio y para eso lo busca. Si bien, como voy a contar en un segundo programa, a veces esto se puede deber a un paciente que es más inseguro, que necesita mucha atención y ante cualquier señal de que esto no está, se siente dejado de lado. Obviamente hay terapeutas que sí tienen este tipo de conductas y que realmente le transmiten al paciente que no están interesados prioritariamente en lo que les está pasando. Otro punto se resume en la frase me sentía presionado a hacer cosas. Me decía qué hacer, por ejemplo, dejá a esa pareja. O haber sentido que se terminó haciendo cambios que no se querían hacer o que fueron apurados por el terapeuta. Y esto es un aspecto muy importante porque, primero, el psicólogo, y esto muchas personas lo entienden por su conocimiento intuitivo de lo que es una terapia, de que el terapeuta no tiene que ser quien decida los cambios que tiene que haber. Y que no solo eso, sino que también el paciente tiene que poder decir que no está preparado para ciertas cosas o mostrar de alguna manera, y es también función del terapeuta entender que el paciente no está preparado para hacer tal movimiento, tal cambio todavía. Y esto tiene que ver con la cuestión de los tiempos, que son muy importantes. Uno en la vida, y obviamente una terapia que está destinada al cambio, tiene momentos en que está decidido a hacer cambios y momentos en que duda, en que tiene miedo a lo que pueda pasar, en que no está seguro. Y la función principal de un terapeuta es acompañar esto, no dirigir. Hay casos excepcionales donde, por algún tipo de terapia particular, donde se dan tareas o incluso se recomiendan cosas a hacer en la vida, pero la clave en esto es que sea consensuado, en que uno, como terapeuta, el terapeuta te haya preguntado, bueno, ¿estás convencido, como convencida de hacer esto? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Y incluso explicar por qué manda a hacer algo. Por ejemplo, esto es muy claro, no sé, en las terapias de pareja donde se puede mandar, bueno, esta semana hagan una salida a tal lado porque y vean cómo se sienten. Bueno, esto puede pasar, pero tiene que tener un fundamento con lo que se viene trabajando. Si no, puede tratarse de una persona que simplemente por sus características o por su propia ansiedad quiere forzar y apurar cambios y eso lleva a mucha frustración de parte del paciente, sintiendo que está fallando de alguna manera y muchas veces a un abandono muy frustrante de la terapia. Otro aspecto se refiere al no veía cambios, algo bastante lógico. Estar en un tratamiento, que pase el tiempo y no ver cambios, ver que las cosas siguen igual. Esto puede pasar y de hecho pasa en cualquier tratamiento que haya momentos en que se siente que haya un estancamiento, especialmente si son extensos que tienen su fundamento, que lo sean, donde se siente que no se está yendo a ningún lado. Y acá el problema no es que esto pase en sí, porque esto puede pasar por muchas razones que un tratamiento no esté avanzando, sino justamente que no haya una conversación sobre esto. El poner en común, el decir, siento que en esto no estoy avanzando, no estoy mejorando, y poder pedir incluso la opinión del psicólogo de qué está pasando, por qué le parece que no hay esos cambios o cómo lo ve él, es una conversación que puede ser muy útil y que lo es, que es necesaria, inclusive, que esté, porque ayuda a tener otra mirada, ayuda a hablar sobre lo que está pasando en el tratamiento, no sobre los problemas en sí, sino sobre qué expectativas y qué efectividad se ve que está teniendo el tratamiento. Y muchas veces ayuda muchísimo y destraba cosas, mismo el hablarlo ayuda a descubrir también qué no está funcionando. Otro aspecto es él lo veía mal al psicólogo, al terapeuta, veía que algo le pasaba, se lo veía ansioso o mal de ánimo o distraído o cansado. Y esto, si bien es
algo normal porque estamos hablando de una persona, un ser humano que obviamente a veces sus situaciones de la vida o sus estados de ánimo lo van a afectar. La clave acá es que esto no sea algo que se extienda durante mucho tiempo. Esto puede pasar, a veces, como es lógico, los terapeutas pueden pasar por una gran pérdida, por una situación estresante, y que eso se note en su trabajo, en su presencia con el paciente, pero la clave acá está en poder corregir a tiempo, en poder solucionar el problema. Y pasa muchas veces que cuando eso no está pudiendo pasar, el terapeuta es responsable de transmitir al paciente que no está pudiendo trabajar de la mejor manera en ese momento y hacer una derivación a otro terapeuta que sí pueda hacerlo. Pero cuando esto no se explicita, no se habla, queda dependiendo del paciente, que quizás está notando algo, puede que no se anima a preguntar o que si lo pregunte no haya una respuesta clara. Y a veces habiendo una buena relación o el tratamiento funcionando antes, es muy difícil porque hay cierta culpa, habiendo una buena relación, de decir, bueno, en este momento no me está funcionando, entonces tengo que dejar porque no lo veo bien. De nuevo acá el error no es que esto pase, sino no solucionarlo y no hablarlo, hacer que se vuelva algo demasiado importante dentro del tratamiento. Y un último ítem que voy a mencionar dentro de estos es la sensación de que el terapeuta no sabe o no sabe lo suficiente. Verlo desorientado, sin orden en lo que está proponiendo, en los temas que se trabajan, en el tipo de ejercicios o intervenciones o propuestas que hace, es la sensación de alguien que no sabe muy bien qué hacer. Y esto se puede deber, en principio y a nivel general, uno se puede topar con un terapeuta que sencillamente no es bueno en lo que hace, la persona lo percibe, puede ser que eso lo haga dejar el tratamiento decepcionado, pensando de nuevo que eso no tiene solución, o también puede pasar en ciertos momentos del tratamiento, ante un bache, ante una situación que no se resuelve, ante algo que pasó, también puede pasar que esté la sensación de que, bueno, el terapeuta no tiene claro acá qué hacer. Y que sea algo que se vuelva duradero, ¿no? Si bien por ciertos momentos puede pasar y es lógico, cuando esto se vuelve algo muy notorio, lógicamente no le está sirviendo al paciente y no por su culpa. Una salvedad que hay que hacer a veces en terapeutas jóvenes o con poca experiencia, que no empezaron hace mucho, esto es más lógico que pase, la experiencia ayuda mucho en este sentido, pero muchas veces las personas que están empezando compensan cierta falta de claridad o ciertos conocimientos con entusiasmo, con interés por el paciente, con presencia. Entonces muchas veces pueden resultar tratamientos buenos y útiles a pesar de ciertas cosas. O sea que esto no es un absoluto, pero sí, de nuevo, si es algo predominante que se notó mucho, bien, no es un problema ni del paciente ni del tratamiento en sí. Como conclusión de todo esto, la terapia es una experiencia muy subjetiva y eso hace que la sensación de que pasó pueda ser muy diferente de lo que puede ver otra persona desde afuera o incluso el profesional desde su lugar. Entonces no es fácil poner el punto en el problema que hubo donde realmente lo que no funcionó. Pero por eso una clave, lo mencioné esto en distintas partes de los puntos, es que haya un intercambio. Como paciente siempre recomiendo, si estás sintiendo algo, algo no te gusta, algo ves que no funciona, plantearlo como una sensación que se está teniendo, no como un ataque o una agresión, porque muchas veces hay terapeutas que van a malinterpretar esto también, pero poder hablar de lo que está pasando. Y es deber del terapeuta tomar estas percepciones del paciente y por lo menos poder hablarlas. Porque están faltando los cambios, algo que me dijiste no me gustó, algo que hiciste me incomodó, o noto que no está tan bien la cosa como estaba hace un tiempo, no te veo bien, todas estas cuestiones tiene derecho el paciente a plantearlas y es importante hablarlas y muchas veces realmente de ahí salen muy buenas comprensiones de qué es lo que está pasando, que realmente ayudan a entender no solo si las trabas están desde el lado del paciente o que puede estar fallando en la interacción, a buscar
nuevas alternativas, a probar cosas diferentes. Realmente en la experiencia se ve que esto es muy útil. Y para cerrar un poco y orientar esto, cualidades del buen terapeuta. ¿Cuáles son las cualidades de un buen terapeuta que se tienen que percibir? Aceptación, empatía, aceptar a la otra persona como es, conectarse con ella, honestidad, o sea, que se sienta que hay claridad en lo que se está haciendo, en por qué o en cuando algo no funciona. Flexibilidad, que tiene que ver con esta cuestión de poder cambiar el rumbo, poder adaptarse a las necesidades del paciente. Conocimiento, saber lo que hace, conocer su técnica. Y autoconocimiento, que tiene que ver con justamente un terapeuta que se conozca mejor, que pueda encarar y resolver sus propios problemas, siempre va a evitar que esto se lleve y sea un obstáculo importante dentro de un tratamiento, por lo tanto, evitándole estos malestares al paciente. Un terapeuta que tiene algunas de estas cualidades, o que por lo menos las tiene en cierto grado, seguramente no va a ser un terapeuta que al menos provoque estas situaciones de forma que el tratamiento falle por eso, sino en todo caso por otras cuestiones y variables que hay y que vamos a hablar en el siguiente programa, que se va a tratar de, bueno, cuando no se trata el terapeuta, qué otras cuestiones son las que pueden fallar, que pueden salir mal, también para poder evaluar estas experiencias que se tuvieron y entender qué se puede cambiar de cara a una siguiente. Les agradezco por haberme acompañado en este primer programa de esta segunda temporada, que va a tener muchas cosas y se viene muy interesante. En mis redes sociales estoy en Instagram como Matías S. Martín, estoy en Twitter como Matías S. Martín 1. Ahí pueden encontrar reflexiones, pensamientos que transmito, a veces temas tocados en los programas o frases de los programas, mensajes cortos en video, entrevistas y demás que ayudan a complementar todo esto, que me gusta que sea una forma de dar esta información importante para alguien en su vida y en estos casos en sus experiencias terapéuticas también. Me despido. Como siempre les recuerdo que soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.